Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 18 trataremos el tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Hoy día nos toca hablar del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que se llama SINAGERT. El SINAGERT es un sistema que pertenece al Sistema Nacional de Defensa, o conocido también como Sistema de Defensa Nacional. Para entender mejor las funciones del SINAGERT, vamos a empezar por definir el tema de la defensa nacional. La defensa nacional es todo el conjunto de acciones que permita que el ciudadano peruano pueda vivir en tranquilidad dentro y alrededor de las fronteras de nuestro país. Por eso que hablamos de un orden interno y un orden externo. La cabeza de la defensa nacional, como ya lo hemos visto anteriormente dentro de sus funciones, es el presidente de la República, pero acompañado de ministros, siendo 4 los más importantes. El ministro de Defensa, porque es la acción externa de la defensa nacional, el ministro del Interior, que es la parte interna, el de Economía, porque casi siempre necesitamos dinero para el tema del cuidado del orden interno o externo, y el ministro de Justicia para evitar el abuso frente a los derechos humanos. El orden interno puede ser transgredido por diversas acciones dentro de nuestro territorio. Ejemplo de ellas puede ser el terrorismo, la delincuencia, el narcotráfico, los sismos, epidemias, entre otros. Dentro del orden externo tendríamos las guerras, invasiones o las epidemias y terrorismo de corte internacional, entre otros. Los primeros que se encargan de hacer el cuidado interno son los miembros del gobierno local. Por ejemplo, en un tema delincuencial no va a aparecer directamente las Fuerzas Armadas o el presidente. Luego el gobierno regional, llamando así a la Policía Nacional del Perú. Si estas no pudieran, no van a ingresar las Fuerzas Armadas de forma directa, sino pedirán al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional llamar a estado de emergencia, que puede ser de todo el país o parcial en algún lugar. Este estado de emergencia puede durar máximo 60 días. No puede durar más y puede ser empleado bajo supervisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. El problema es que dentro de este estado se restringen algunos derechos, como por ejemplo el libre tránsito en determinadas horas, como en el toque de queda en la época del terrorismo, la libertad de reunión. No podemos estar en eventos o en lugares donde haya un grupo grande de población. Por ejemplo, en la gripe porcina se suspendió hasta las clases en todo el Perú. Teníamos luego la libertad a la inviolabilidad del domicilio, porque durante este tiempo pueden entrar a las casas y revisar las casas para encontrar lo que ellos buscan. Y el de la expresión, en materia de mantenerte en cuidado de no perder la vida, porque lo más importante para ellos es el cuidado de la vida. Si estamos hablando del orden externo, van a ingresar también los gobiernos requeridos como el local y regional. Va a ingresar también la Policía Nacional del Perú, pero vamos a ver a las Fuerzas Armadas dentro del ámbito de cuidado. Y ya estaríamos decretando estado de sitio, que tiene una amplitud de 45 días. Aquí no encontramos restricciones básicas, pero sí la mención de que todo es válido para preservar la vida. Como vemos, existen diversos aspectos dentro de la defensa nacional, así que para ver cada tema o aspecto han sido creadas diversas instituciones. Vamos a destacar 4 instituciones que se relacionan con la defensa nacional. Listo, vamos a destacar 4 instituciones. La primera es el SINA, la segunda es el CEPLAN, la tercera el CECINASEC y el otro es el SINAGERT. El SINA es el Sistema de Inteligencia Nacional.
encabezado por el Consejo de Inteligencia Nacional. Como su nombre lo indica, tiene que ver con todos los temas de guerras, narcotráfico y terrorismo e información que no se le da a la población de forma constante, sino bajo necesidad. Antes era conocido solamente como el SIG, las famosas salas del SIG de Vladimiro Montesinos, y luego se le aumenta la A cuando desaparece el SIG. Pero no solamente se aumenta una letra al nombre, sino que antes el SIG tenía poder autónomo como un organismo constitucional autónomo. Ahora está debajo del Consejo de Ministros. Ellos son como el FBI estadounidense, pero dentro de nuestro país. El CEPLAN tiene que ver con la planificación estratégica en función de las agendas, en este caso la Agenda del 2030. Son los que diseñan cómo será nuestro país siguiendo este modelo que ha generado la ONU, obviamente. El SINASEC es el Sistema de Seguridad Ciudadana, encabezado por la Policía Nacional del Perú, pero seguido por instituciones de corte popular como es Serenazgo, rondas campesinas y hasta juntas de vecinos. Y el SINAGER tiene que ver con la gestión de riesgos, tema que ya hemos tocado antes en geografía, cuando hablábamos de hidrografía. Y nosotros tocaremos este tema en particular dentro del Sistema de Defensa Nacional. El SINAGER no solo actúa en temas de ríos, como ya lo habíamos visto, que era el tema de cuidar a las personas frente a huaicos o diversos fenómenos que puedan surgir en el río. Va a ser para cualquier fenómeno natural. El SINAGER va a estar encabezado por un Consejo de Gestión de Riesgos, donde vamos a encontrar al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, a los ministros mencionados anteriormente y a todos los que se relacionan con las entidades del Sistema de Defensa Nacional. El SINAGER tiene dos órganos ejecutores, el órgano estimador y el órgano técnico de aplicación. El órgano estimador es el CDPRED y el órgano técnico aplicador es el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. El CDPRED se encarga de hacer, como su nombre lo dice, las estimaciones de lo que podría suceder frente a un fenómeno natural, la normativa y la planificación. Mientras que el INDECI se encarga de la acción, soporte e interacción con el pueblo. El CDPRED trabaja directamente con los gobiernos locales y regionales, al igual que el INDECI, pero el INDECI tiene dos órganos de trabajo dentro de su equipo: los comités de defensa civil y las brigadas. Los comités son los que trabajan siempre en defensa civil y son los especialistas. Las brigadas son los voluntarios, que para ser parte de esta brigada tienes que tener un conocimiento de primeros auxilios específico de tu profesión para apoyar en defensa civil y, lo más importante, gozar de la tranquilidad frente a estos eventos. Defensa civil actúa antes, durante y después de un desastre natural. Antes, generando simulacros, capacitaciones y campañas. Durante, con la evacuación. Y después con el tema del rescate y rehabilitación. De la mano con lo que diga el CDPRED. Listo. Luego que ya hemos conocido los órganos del SINAGER, debemos mencionar que así como Defensa Civil trabaja antes, durante y después, todos los órganos y todo el sistema funciona también antes, durante y después. En este caso no le vamos a llamar de esa manera, sino van a tener sus nombres específicos. Yo recuerdo que cuando trabajamos en geografía,
el tema de la gestión de riesgos, mencionamos el ejemplo del robo, poniendo como gestión de riesgos al policía y explicando que no sería lo mismo si el policía llega antes del robo, durante el robo o después del robo. Lo semejamos nosotros con el tema del huaico, que es el fenómeno más común en un río, pero en este caso vamos a utilizar los 3 puntos para cualquier tipo de fenómeno natural. En este caso el antes se llama la gestión prospectiva, el durante se llama correctiva y el después se le llama reactiva. La gestión prospectiva tiene que ver con antes del riesgo. Cuando tienes la idea de que puede venir un peligro o fenómeno natural. La correctiva es durante el riesgo. Cuando está por venir el fenómeno natural y está muy cerca. Y la reactiva tiene que ver con después del riesgo, es decir, con el riesgo que no ha disminuido o con lo que ya llamamos nosotros desastre natural. La idea es que actuemos en las 3 formas para que no tengamos tantos problemas en el tema del fenómeno natural, desencadenando el famoso desastre. ¿Qué podríamos hacer en la parte prospectiva? La planificación, la zonificación del suelo, de las casas, de forma correcta, el reordenamiento territorial, y hasta la instalación de sistemas de seguridad. Durante es la corrección, como su nombre lo dice, correctiva, de las instalaciones, la reubicación de personas que no se movilizaron a tiempo. Y reactiva tiene que ver con el tema del rescate, respuesta al peligro, los sistemas de alerta, porque sabemos nosotros que recién vamos a darnos cuenta que un sistema de alerta temprana funciona cuando viene el desastre natural. Ejemplo, ya conocemos el tema de la gestión de los ríos. ¿Cuál sería la perspectiva? Construir una represa y movilizar a las personas con casas vulnerables. La correctiva sería mejorar o parchar ciertos errores de la represa ya construida y movilizar a las personas que no se desplazaron a tiempo. Y la reactiva sería personas que quizás nunca llegan a movilizarse, evitar que pierdan su vida. Muchas veces las autoridades no hacen la gestión prospectiva y correctiva de manera correcta o adecuada, de tal manera que al final los desastres y los afectados generan un número mayor a lo que se estaba esperando. En ese momento va a actuar a tallar el Consejo, dividido en un nuevo nombre o programa que es el COEN, COER y COE. Las autoridades, como es el presidente de la República y los ministros, al ver la emergencia, por eso se llama Centros de Operaciones de Emergencia, va a reunirse y van a monitorear el problema. Van a darle solución y tomar decisiones, dentro de las cuales pueden estar el llamar a estado de emergencia, dándole así al gobierno regional la participación directa y la toma de decisión económica para que utilicen los recursos para solucionar el problema. Y el COER va a hablar con el alcalde para que éste pueda hacer las compras necesarias y las gestiones necesarias para solucionar el problema. Ahora, para terminar, sabemos que la defensa nacional y el sistema de defensa civil pide ayuda también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Y vamos a hablar un poco de estas 2 entidades. Como sabemos, las Fuerzas Armadas se encargan del orden externo y la Policía Nacional del Perú del orden interno, donde también puede participar en el externo, y las fuerzas solo pueden ingresar a apoyar
en el orden interno cuando tengan una resolución y un permiso, debido a que está prohibido que ellas puedan circular en uniforme constantemente donde está la población, por el temor al golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas están a cargo del Ministro de Defensa, que está a cargo o está presidido por el Presidente de la República, y el Ministro de Defensa tiene un comando conjunto que se encarga de la ejecución de lo que realicen las diversas fuerzas, que son tres: el Ejército, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea. Antes era muy marcado su sistema, el Ejército para el tema terrestre, Marina para el mar y Aéreo obviamente para el espacio aéreo. Pero ahora ambas fuerzas ya tienen especialidades tanto en tierra, mar y aire. Para ser miembro de las Fuerzas Armadas solo tienes que tener 18 años, antes podrían ser desde menos, ¿no? Y tienes beneficios, como por ejemplo un sueldo o bonificación especial para lo que es alimentación, viáticos y necesidades, y hasta tienes también estudios. Pero debes terminar todo el progreso o el proceso para ser miembro de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Policía Nacional del Perú fue integrado lo que antes se llamaba la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones en el gobierno de Alan García, y se integró a la Policía Nacional del Perú, en los cuales también vemos nosotros el sistema de acción frente a la delincuencia, el sistema de patrullaje y la vigilancia de fronteras. Ahora, ambos organismos tienen cosas en común, como por ejemplo, ellos no son autónomos, están sujetos a lo que diga el gobierno central, especialmente el ejecutivo, como el presidente de la República. Segundo, tienen sus propias leyes orgánicas y además tienen su propio sistema judicial. No son juzgados de la misma manera que nosotros en el Poder Judicial, sino en un arbitraje especial de las Fuerzas Armadas y de la Policía bajo sus leyes orgánicas. Ellos son los únicos que están permitidos a portar armas de guerra, pero lo ideal es que cuando están de franco, es decir, sin uniforme, no las puedan portar. Tienen que mantener las normas morales en cualquier momento, pueden participar de eventos familiares o hasta podrían beber alcohol cuando están de franco sin exceder la parte moral. Se encargan también de lograr el desarrollo económico del país, porque un país seguro tiene más inversión y estabilidad. Y además logran también el orden social, venciendo los problemas comunes que siempre hemos podido mencionar en el caso de la sociología. Además, son ascendidos constantemente y de la misma manera, no por forma propia, sino como no son autónomos, los ascensos los brinda el presidente de la República del Perú. Ahora vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir aclarar las dudas sobre el SINAGER y su relación con el Sistema de Defensa Nacional. 1. Establezca la relación correcta de los componentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres con las acciones que realizan. Tenemos tres gestiones: prospectiva, correctiva y reactiva. Antes, durante y después. En la letra A nos mencionan el riesgo existente. Significa que está durante el proceso. Correctiva. B. Toma medidas para enfrentar el riesgo no reducido, que viene después obviamente de la existencia de este. Reactiva. Y realiza estudios técnicos para prevenir un riesgo que todavía no existe. En este caso sería prospectiva. 1C, 2A y 3B. Nos quedamos con la letra D. 2. Observa la siguiente imagen sobre las heladas y luego identifique la alternativa que contenga las medidas o actividades que se deben realizar o que deben realizar los pobladores de diferentes comunidades para mitigar sus efectos. Este es un tema que ya hemos visto en geografía y lo estamos refrescando. Las heladas se hacen presentes en la sierra más que en la selva, porque en la selva se desarrollan los friajes, porque la helada era la relación entre la altitud y la baja temperatura. Se da entre los meses de abril y agosto.
Baja la temperatura bajo cero, que era una diferencia con el friaje que disminuía pero no bajaba de cero. Y la mayoría se relaciona con nevada y granizada, lo que da a luz a las heladas blancas, a diferencia de las negras. ¿Qué debería hacer la población? A. Impulsar la práctica de la ganadería extensiva, es decir, sin tecnología, incorporando diversas técnicas ancestrales. Esto no nos va a ayudar en nada frente a una helada, al contrario, van a tener todavía más problemas. Recubrir sus viviendas con plásticos y lonas podría ser adecuado, pero dice el ingreso de aguas pluviales y las lluvias no son constantes durante las heladas. Colaborar con el gobierno en la distribución de los kits de abrigo, eso sí puede ayudar, y vacunarse contra enfermedades, esto sí es correcto. Construir muros y diques de contención para eliminar por completo sus efectos. Los muros de construcción y los diques casi siempre son para el tema de los huaicos. Evitar el contacto con el medio ambiente y no salir de sus viviendas. Esto no estaría ayudando en nada para solucionar el problema. Por eso nos quedamos con la letra C. 3. El Instituto Nacional de Defensa Civil es el organismo público ejecutor del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Respecto a esta institución, identifique sus funciones correspondientes. Recuerda que tenemos dos organismos, el CNPRE de estimación y el Instituto Nacional, que es ejecutor y directo tratamiento con el pueblo. Desarrolla estrategias de comunicación y sensibilización a nivel nacional, eso es verdadero. Coordina la planificación estratégica nacional. Esta planificación le corresponde al CNPRED. Promueve la instalación y actualización de sistemas de alerta temprana, esto es verdadero. E impulsa, porque dice promover, e impulsa el desarrollo de capacidades humanas. 1, 3 y 4. Letra A. Y 4. En relación a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Forma parte del Sistema Nacional de Defensa Civil? Sí, porque acuérdense que por necesidad Defensa Civil puede llamarnos para el tema de rescate. Tiene por finalidad mantener el orden externo e interno respectivamente, eso es verdadero. Son autónomas en la toma de decisiones, no porque dependen del presidente de la República. Participan en el desarrollo económico y social del país, y eso también es verdadero. Nos quedaríamos con la letra B. Bueno, jóvenes, hemos concluido nuestras 18 semanas de clase, terminando con el bloque del Estado peruano, y la próxima clase realizaremos el repaso de todas las semanas.